En esta imagen se ve cómo se alteran los datos genéticos del ADN hereditarios para buscar que un niño nazca con ojos azules, que mida un 80, que tenga un IQ de 200 puntos y que pueda vivir 100 años, porque son los criterios que la sociedad considera perfectos e idealizan un superhombre, en el hombre que todos quisiéramos ser tal vez. Pero la cara mala de la moneda no es que se quiera perfeccionar y acoplar el ser humano para vivir en este mundo que es un poco hostil, sino que se empieza a descartar una serie de personas que se consideran indignas de vivir. Por ejemplo, un muchacho en silla de ruedas, una chica que le faltan sus extremidades, un joven con síndrome de Down, otro muchacho con problemas anatómicos, no son dignos de ser personas y de vivir. Ahora, como dije, no es propiedad de la Alemania nazi. Por ejemplo, la deficiencia mental se entendía hereditaria, y acá surgía una crítica a la medicina muy fuerte y decía que la medicina hacía un papel contraevolutivo en el ser humano. Todo esto justificado en la teoría de la evolución evolutiva de Charles Darwin, que establecía un proceso de selección natural donde los seres, donde los animales que nacieran con deficiencias tenían como destino morirse, pero que esta muerte de estas especies con deficiencia, más allá de ser malas, eran buenas porque desarrollaban o gestaban la evolución de las diferentes especies. Así, la especie que iba a ser exterminada porque tenía un depredador natural en el suelo, conseguía sacar alas con el tiempo para volar, o conseguía aprender a trepar árboles para defenderse. Y la medicina lo que hace es evitar este flujo natural de la vida y conservar la vida que debería morir per se en sí misma. En Suecia e Irlanda surgían dos inquietudes en torno a la consanguinidad de los sordomudos y a la aparición de los tártaros en el norte de Europa, que no eran considerados la raza pura nórdica y que preocupaba a estas poblaciones por la mezcla de genes y de dañar su linaje y su herencia, su sangre azul, entre comillas. Entonces empezaron a surgir proyectos eugenésicos ya en estas naciones. Francia tenía preocupación por la migración de razas degeneradas del este, Alemania por las razas eslavas, y el común denominador de estos dos estados es que empezaron a crear leyes antimigración para evitar esta mezcla y esta pérdida de pureza en sus razas. Ahora, el famoso tío Sam, Estados Unidos, es el padre de las leyes antimigración para evitar la migración que proveniente de Europa, de Asia, de África, porque también tenía sus cuestiones de pureza y se justificaba todo esto en una fuente muy eugenésica, aunque tal vez no se mire claramente. Londres. En Londres en 1909 se llevó a cabo la primera cátedra de eugenesia del siglo XX, con 9 años de haber empezado. En Suecia se crea el primer instituto de biología racial en 1922. Los movimientos progresistas que hoy por hoy se encargan de velar o querer tutelar, no sé, el derecho al aborto, el derecho a la igualdad, el feminismo, en los 50 se preocupaban por defender las campañas eugenésicas. El Departamento de Genealogía y Demografía alemana, un instituto de avanzada claramente, pero sin ningún tipo de bases bioéticas o sin respetar ningún tipo de principio, ganó la mayor cantidad de premios Nobel de los años 50. Inclusive cuando por la creación del ciclón B, el gas con el que se ejecutó a millones de judíos, se les otorgó un premio Nobel, aún sabiendo que era un instituto que tenía políticas claramente eugenésicas e eutanásicas, probando que era un pensamiento general del mundo. Inclusive la clase intelectual, que es la que encargada de dar esos premios, le valía nada y se lo otorgaba a un instituto que luego iba a ser juzgado en un futuro, porque siempre surge esta hipocresía de los estados que se quieren lavar las manos después de haber hecho muchas embarradas y echarle la culpa solo a uno, que fue el más evidente, pero hay que mostrar que ellos también lo hacían. Ahora, en 1929, el comité inglés declara deficientes a 250.000 ingleses que estaban fuera de manicomios. Crea la Asociación Eugenésica
y crea un comité para la legalización de la esterilización en 1931. Raro, ¿no? Porque Alemania, el Tercer Reich empieza en 1933 cuando Adolf Hitler sube al poder, pero antes ya se mira que a través de las grandes potencias como Inglaterra del siglo XIX, que venía de ser la madre de todas las naciones, y Estados Unidos, que se abría paso como la nueva potencia, ya existían esta suerte de procesos, ¿no? La legislación eugenésica. ¿Cuál es la diferencia entre Alemania y el resto de estados? Por ejemplo, en Estados Unidos era voluntaria. En Inglaterra igual, cuando se quería esterilizar a una persona con síndrome de Down se tenía que pedir la previa autorización de sus padres. En Alemania no. En Alemania era obligatoria. Pero igual eran las mismas políticas, solo que más radicales, o no, más extremistas en un lado. Todos tenían leyes eugenésicas. Alemania solo las tomó para aplicar como política de Estado. Esa es la diferencia. Y como efecto de esta aplicación como política de Estado, en menos de 10 años el Imperio Alemán esterilizó a más de 400.000 personas con deficiencias mentales para evitar que se procreara este grupo de gente que no era digna de ser el superhombre, y se ejecutaron por medio de eutanasia a otras 200.000. Inclusive, si buscamos en Latinoamérica, porque me quedé en Europa, la legislación argentina, que tiene claras raíces fascistas, porque si uno estudia, por ejemplo, Perón estudió en la Italia de Mussolini, que era la mano derecha de Hitler en Europa con su pensamiento fascista, tenía políticas también muy eugenésicas, como por ejemplo la única causal en la que una madre podía abortar era cuando su hijo iba a salir con deficiencias mentales. ¿Por qué? Porque no podría haber un argentino que no cumpliera los parámetros de medir un 80 y tener ojos azules y barba rubia. Entonces también en esta parte del mundo se ven las raíces de esta legislación, entendiendo que Alemania tiene mucha influencia nazi. Argentina. Bueno, y esto sería todo. Muchas gracias.